Hoy iniciamos un nuevo ciclo del programa Memorias que Perduran, un programa que busca recoger testimonios de vida, semblanzas de personalidades que en el país van desarrollando poco a poco aportes significativos desde distintas profesiones, desde distintas disciplinas del saber humano. En el pasado hemos entrevistado escritores, pintores, profesores, deportistas, y ahora tenemos el grato placer de anunciarles un nuevo ciclo de Memorias que Perduran. Y en esta oportunidad vamos a tener una grata conversación con Ricardo Rocha Guzmán. Ricardo Rocha es comunicador social. Él habitualmente permanece en Oruro, es un orureño de cepa, y con él estaremos conversando en estas memorias que intentan recuperar también estas historias de vida que contribuyan a conocer personalidades a lo largo del país. Ricardo, quiero agradecerte por esta aceptación en Memorias que Perduran y tu saludo inicial. Licenciado, muchas gracias por la entrevista. Pues para mí un placer compartir algo de nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. A ver, Ricardo, saber un poco dónde nace Ricardo Rocha. Yo soy de Oruro. Uh-huh. Me he formado en la ciudad de Oruro, tanto en la escuela, en colegio y la universidad también. Y bueno, soy orureño. ¿Cómo transcurre tu infancia, Ricardo? Bueno, de joven o de niño, digamos, hemos trabajado en diversas... De niño nos hemos dedicado al trabajo, quiero decir, porque... Uh-huh. Por condiciones económicas, la familia y demás, pues teníamos que ya desde los 10 años trabajar, ¿no? Entonces hemos experimentado la vida desde ese tiempo, porque yo no tuve mamá, mi mami murió cuando tenía 5 años, nos dejó a 4 hermanos, y mi papá fue pues papá y mamá, y había que ayudar desde muy chiquito, porque uno de mis hermanos pues nació y murió mi madre, ¿no? Entonces, algo extraño que nos sucedió en la vida. Entonces quedamos pequeñitos nosotros, yo de 5 años, mi hermana de 8 y mi otra hermana de 2 años y el recién nacido. Entonces yo asumí un poco el papel de hermano mayor para apoyarnos, y bueno, entonces, y por las condiciones económicas en que vivíamos, mi papá, etcétera, entonces asumí también que debo apoyarle. Entonces ya desde los 10 años empecé a trabajar de varias cosas, hasta muy joven, en muchos oficios, digámoslo así, para luego formarnos, ¿no? Académicamente. ¿Y cómo se combina el trabajo con el área de la educación? Difícil, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? Difícil porque hay que buscar varias cosas, ¿no? Más aún si no tienes una mamá, etcétera, ¿no? Porque siempre uno añora el tema del entorno familiar, la familia como tal. Por tanto, es difícil, pero es cuestión de marcarse tiempos, épocas y metas para poder lograr lo que uno quiere hacer. ¿Y qué recuerdos tienes de Oruro? Oruro es mi cuna. Yo estudié en la Escuela Carmela Cerruto, allá en Oruro, y también estudié en el Colegio Antonio José de Sáenz. Entonces, Oruro es la cuna de todo lo que significa, sobre todo, mi formación en términos de ser humano, en términos de formación incluso académica, etc. Entonces, Oruro, sin lugar a dudas, para mí significa un espacio en el que pude desarrollarme como tal y que sirvió incluso de inspiración para lo que posteriormente hice o hago como artista y en el ámbito también de la comunicación. ¿Cómo surge la idea de estudiar comunicación? Eso es muy bonito, porque mi papá tenía muy poca formación en términos de estudios y demás, ¿no? Apenas podía leer mi papá, ¿no? Entonces, toda vez que mi papá llegaba de su trabajo, porque él era obrero, a las 5 de la tarde, lo primero que era asearse, lavarse muy bien, comer su comida, y tenía una especie de chaslón, una especie de sillón en el que él se echaba todos los días, y él traía de sus jefes del trabajo, traía un periódico,
O sea, se hacía regalar el periódico del día y al primero que le llamaba era a mí. Me decía, Ricardo, ven, léeme el periódico. Todos los días, desde niño hasta muy grande, a mi papá le he leído el periódico sagrado. Entonces, yo no sabía que mi papá me estaba formando en comunicación, me estaba educando así prácticamente, porque fue él, ¿no? Yo leía todos los días y aprendía. Entonces aprendí a conocer las noticias, aprendí a leer, etcétera, y eso ayudó mucho para que de pronto descubra mi vocación, porque a los 16 años ya empiezo a querer hacer locución, en Oruro particularmente, y es cuando mi papá, apoyado con un amigo que conocía en su infancia, el doctor Alfredo Luján Marañón, un destacado periodista, abogado y comunicador en Oruro, va y le habla a mi papá, pues yo le dije, papá, quisiera trabajar en radio, me gusta, etcétera, porque había aprendido a leer muy bien, o sea, si bien no tengo un buen timbre de voz, etcétera, y era muy joven, 16 años, 17, entonces mi papá me dice, bueno, yo voy a hablar, y habló con su amigo de cuartel, de adolescencia, don Alfredo, y le dice, mi hijo sabe leer y quizás te puede servir. Y él trabajaba en la radio Oruro, en Oruro, de la radio de los Fabriles, me acuerdo, de la calle Ayacucho. Entonces me lleva mi papá, fuimos y de pronto me dice, a ver qué, léeme las noticias o quizá un periódico, se lo leo y de pronto se sorprende por la lectura, sabía leer. Entonces, pues entonces me vas a leer conmigo, vas a leer las noticias. Y a los 16, 17 años empiezo a leer noticias en Oruro y era un chango, digámoslo así, porque no tenía ningún tipo de formación, lo único que sí sabía leer y no tenía un buen timbre de voz. El locutor a mi lado era un vozarrón, incluso habían otros locutores como Gabriel López, un destacado locutor de Panamericana después. Entonces yo leía con ellos porque tenía la habilidad de la lectura. Así inició mi trabajo en la radio. Después me fui a otra radio El Cóndor en Oruro. Estaba en ese entonces el señor Omar Torres Reque. Fui y le dije, mire, yo tengo esta habilidad. Y me hizo la prueba y dije, este chico debe quedarse. Y me llevaron a Radio El Cóndor. Y así transité en varias estaciones de joven, haciendo algunos programas, etc. Y al final, pues, pasó el tiempo, entré a la televisión, en Oruro, la televisión universitaria. También es anecdótico porque necesitaba trabajar y tenía ciertas habilidades. Yo ya había aprendido a leer, etcétera, en la radio, etcétera, hacía locución prácticamente. Es cuando me voy a buscar trabajo a la universidad. Estaba naciendo la televisión universitaria allá por los años 1979. Entonces, busco al señor Fajardo, que era director de extensión, y le digo si necesitaban a alguien que podía. Pero me miró, locutor este joven, no creo, ¿no? Entonces, y en la televisión hay que hablar de temas de telegenia, digamos, ¿no? Quizás no soy telegénico. Entonces, pero me dice, ¿por qué no vas? ¿Qué sabes hacer? Yo tengo la habilidad del dibujo. Desde niño y etcétera, eso es otra historia. Entonces sé dibujar. Entonces ve al canal, ahí en la calle Ayacucho están armando el canal universitario. ¿Por qué no vas? Y te ofreces, dile que puedes ayudar en algo. Y le dices que sabes dibujar, porque están haciendo. Y entonces habían 2 personas, me fui, habían 2 personas nada más. Y ahí entré y le dije, señor, me está mandando el señor Fajardo y quisiera me puedan ayudar, yo quisiera trabajar. ¿Qué sabes hacer? Lo primero que dije es dibujar, porque vi que en la pantalla, era blanco y negro, me acuerdo, ponían un cartón, se llama, en ese entonces cartón, colocaban, era homenaje al mar, y era una foto en la que estaba un barco y querían hacer un homenaje al Día del Mar, un cartón para rememorar el mes del mar. Y no podían hacer las letras. Eres dibujante, me decía, claro. Entonces agarré y dibujé las letras y pusimos en la pantalla y ellos se quedaron admirados. Qué lindo, entonces te quedas. Ese fue mi inicio a la televisión. De esa manera que la televisión me ayudó a expandirme en el ámbito comercial, pero en ese entonces empírico, porque no había universidad.
Entonces empecé a hacer todo lo que es manual en términos de lo que significa dibujar, ¿no? O sea, antes se hacía todo manual. O sea, los cartones, los créditos, que se llaman hoy computarizados, antes eran manual. Y el que hacía todo el mago del dibujo ahí adentro era yo. Porque hacía varios, incluso creaba escenarios grandes en maquetas pequeñas para que con cromas y demás se mezclaba y hacíamos escenario todo día. Entonces ese era mi trabajo, era solamente imaginación, etc. Hasta que acá vino un señor Richard Bauer, acá del Centro Portales de Cochabamba, se enteró de que había un dibujante que hacía esos trabajos en la televisión, vino, me visitó, junto a un gran artista, Mario Vargas Cuéllar, que él trabajaba en Portales, y vinieron, me vieron y dijeron, a este muchacho hay que llevarlo. Y me dieron la Fundación Portales, me dio una beca. Trabajé porque llegaba de Europa una dibujante de animación. Hicimos, me vine aquí a Cochabamba, Portales, llegaron, convocaron a 4 de varias ciudades, 4 dibujantes, entre ellos yo, y empezamos a hacer. Y acá nació la idea de hacer dibujo animado. Nosotros hicimos los primeros experimentos junto a Jesús Pérez, un destacado hoy dibujante de la animación, con Mario Vargas Cuéllar, el suscrito, y una suiza, no me acuerdo el nombre ahora, que nos enseñó. Y trabajamos aquí con la revista Chasqui. Nació con nosotros la revista Chasqui acá. Nosotros hacíamos serigrafía, la impresión serigráfica en Portales. Ahí aprendimos a hacer animación, a hacer historias. Contamos muchas historias. Y nació un programa de televisión acá que se llamaba Carrito de Lata, que se difundió por el canal universitario acá en Oruro. Y nosotros nacimos ahí juntamente Mario Vargas Cuéllar, Jesús Pérez y demás, en el Centro Portales. De esa manera empezó nuestro trabajo ya en la comunicación, en la televisión, etc. Y en la televisión, como sabía leer y no podía salir en la pantalla porque no era telegénico y era muy chango además, entonces yo hacía voz en off. Entonces las producciones que llegaban de Transtel, que llegaban en alemán, nos mandaban con libreto, con guión. Yo le ponía la voz en off. La traducción lo hacía yo, entonces, y eso se difundía. Entonces, bueno, así empezó empíricamente, hasta que luego de la beca de Portales viene el rector de Oruro. Vuelvo nuevamente al canal universitario en Oruro, y el rector de la universidad, el señor ingeniero Guillermo Rosso, observa el trabajo que hacía, porque aprendí muchas cosas empíricamente. Ya el canal empezó a salir a color, etc. Estamos hablando del 78, 79. Y dice, él no puede quedarse acá. Hay que mandarlo fuera del país, porque es creativo. Seguramente vieron varios, tenía muchas habilidades, sobre todo en el arte, ¿no? Que me apoyó. Y decidieron mandarme a Estados Unidos para estudiar. ¿A Estados Unidos? Claro, ellos hicieron, consiguieron una convocatoria del NYU, que es la Universidad de New York, donde había del Instituto de Cine y Televisión en Estados Unidos, y decidieron hacer la aplicación. Entonces el rector ordenó de que debía hacer la aplicación. Yo estaba de miedo porque para empezar no sabía hablar el idioma. Y bueno, dijeron que haga la aplicación. Hicimos la aplicación con alguien que sabía inglés. Llenamos el formulario y mandamos los trabajos que yo hacía. Es decir, las animaciones. Yo he creado varios personajes en Oruro que hasta el día de hoy se manejan. Por ejemplo, el famoso Quirquincho, que se difunde en todo lado, está en todos los dibujos en Oruro. La imagen corporativa incluso de Oruro era la imagen del canal universitario. Yo había creado ese personaje para la televisión. Y eso se acogieron e hice algunos trabajos de animación muy domésticos, muy sencillos. Entonces eso valió para que cuando mandamos la documentación a Estados Unidos me aprobaran. Entonces después de un tiempo llegó la noticia de que debo estar en Estados Unidos para hacer el curso, para estudiar. ¿Y qué tiempo radicas luego en Estados Unidos? Esa es otra historia. Primero hemos hecho 2 años, pero es que el problema es que allá había había que aprender, eran por etapas, porque empezamos a manejar
primero tecnología. Para ese entonces estamos hablando del año 80, digamos, ¿no? 80, 81, 82, 83, etcétera. Es una etapa pues muy difícil. ¿Mucha diferencia? Mucha. En tecnología era increíble, ¿no? Porque en ese entonces se trabaja, acá en Bolivia se trabajaba en VHS, por ejemplo, ¿no? Después, ni siquiera VHS, sino Betamax era. La VHS después, pero entró la UMATI, que es profesional y que eso se maneja hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En los canales grandes de televisión eso se maneja. Entonces, allí aprendí, por ejemplo, a usar cámaras hidráulicas, aprendí a hacer sistema de iluminación, pero sobre todo aprendí a hacer producción. Cómo producir un programa de televisión, cómo producir un programa de radio. Producíamos programas allá en Estados Unidos, ¿no? Porque yo tuve la suerte, sin darme cuenta, de hacer una entrevista, por ejemplo, en Estados Unidos a Paulo Freire. Yo no sabía quién era. O García Márquez, o Vargas Llosa, porque teníamos un programa que se llamaba Panorama Hispano, un programa que se difundía en el ámbito latinoamericano y para América por la National Federation Community Broadcaster. Entonces, allá se hacen proyectos. Las universidades no es que van a improvisar. Entonces, un proyecto de un estudiante tiene que ser macro, y sobre todo para nosotros graduarnos, ¿no? Entonces éramos una becaria peruana, un becario puertorriqueño y un becario chicano, y el cuarto era yo. Entonces, y producimos un programa de corte cultural para América, ¿no? Y se difundía en la estación más grande de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí se hace programas, es decir, tienes que hacer desde el afiche, debes diseñarlo, porque es un programa que se difunde con todas las de la ley. Ahí trabajamos, hicimos programas, por decir, si teníamos una entrevista y García Márquez estaba en Colombia, había que viajar para hacer la entrevista. El proyecto implicaba eso. Era un movimiento muy grande que trabajamos. Se difundió en el canal, en la radio de Oruro, en Radio Universidad, los programas que producíamos allá, porque los mandábamos desde allá. Un programa a todo dar, ¿no? Tengo aún las grabaciones, porque en ese entonces se grababa en reel. No había cintas de CDs, DVDs, eran reel, ¿no? Y el tipo de edición era cortando la cinta con rilet, etcétera, etcétera. Es muy doméstico, era rústico, no es como ahora, digamos, pero para ese entonces era profesional, ¿no? Había formas de... Y lo propio en el cine, las películas, teníamos que cortar con rilet, etcétera, etcétera, me acuerdo. Entonces, así empezó nuestro trabajo, y después volvimos otra vez a Bolivia, y después tuvimos que volver a salir para trabajar en otros ámbitos del país. Pero ya en Oruro vinimos a formarnos nuevamente en la academia, a la carrera de comunicación. La Universidad Técnica de Oruro. Ya se abrió felizmente, y ahí empezamos nuevamente a estudiar para sacar otro título. Bueno, esa es la historia. Bueno, pero otra faceta de tu vida, Ricardo, es la afición o la pasión por la pintura. Sí. ¿Cómo surge esta habilidad de pintar paisajes, de pintar retratos? A ver, también es otra faceta, ¿no? Y como tú dices, el programa tuyo es rememorando... Memorias que perduran. Memorias que perduran. Creo que vale la pena contarlo, porque yo tengo la habilidad del arte desde la infancia. Yo no sabía qué era. Yo después descubrí, mi padre después dice, yo debía haberte formado en una academia, etc. Es innato. De muy niño, mi papá trabajaba en Colquiri, yo era chico, estuve ahí. Don Alfredo Luján Marañón trabajaba en la empresa, era el secretario, y mi papá, como no tenía mamá, me llevó a Colquiri, me llevó a su trabajo para cuidarme. Yo era 5, 6 años. Entonces iba al trabajo y como molestaba seguramente a los jóvenes, a los que trabajaban, había un pizarrón grande para anuncios de los trabajadores. Y como era muy seguramente travieso, este señor Luján me entrega un lápiz, una tiza a colores, más había rojo, azul, creo, y blanco. Hijito, no molesta, anda a dibujar. Y entonces yo dibujaba, y
todos salían y miraban quién dibujaba. Ese era un niño. Ese chico es dibujante. Y así pasó la escuela, etcétera. Entonces, sí, siempre he dibujado desde chango, pero no sabía que tenía la afición, porque nadie vio eso, ¿no? Entonces, y después, cuando ya tenía mis 11, 12 años, quizás, un poquito más, quizás, en la esquina de mi barrio, jugando pelota, los changos, apareció un muchacho que tenía la quena, el instrumento de la quena. Y este muchacho, Celestino, me acuerdo, tenía una quena hermosa. Yo miraba qué, y no podían hacer sonar el sonido. Yo miraba el instrumento y me acerco, le digo, ¿se le prestamos? No, esta es una quena profesional. Un ratito nada más, le digo, y agarro la quena y sale sonido. Y había sido músico también. Yo no sabía. Y empecé a tocar y todos mis amigos miraron y dijo, pero ¿tú quién te ha enseñado? No, yo no sé, y empezó a sonar el sonido. Y ahí es cuando digo, y empiezo y me dice, me enseñas a tocar. Ya, tú me enseñas, tú me prestas la quena en la noche y yo en el día te enseño. Y la noche me presta. Entonces, desde ahí nació mi condición de artista, porque primero fui músico. Toqué la música y cuando joven, muy jovencito. Incluso me presenté en varios eventos de festivales. Yo gané el Festival de la Canción Boliviana en Oruro con el trío Guaira. Acá en Cochabamba está un destacado músico con el que hemos hecho ese proyecto, Gonzalo Fuentes, un charanguista que fue de canto popular acá en Cochabamba. Ahora trabaja con Ana Cristina Céspedes, con Yuri Ortuño. Es un charanguista extraordinario, es ingeniero él. Vive acá en Cochabamba. Con él hicimos Guaira y ganamos el Festival de la Canción Boliviana allá el año 1977 en Oruro. Yo ya me dediqué a la música, pero es empírico, no he estudiado nada. Y ahí recorrimos con la música varias cosas, hicimos muchos proyectos integrando varios grupos musicales, entre ellos el grupo, en Oruro hicimos varios, Convivencia Puncha, y me acuerdo Agrupación Tierra hicimos. Después, al final llegué a tocar con el grupo más importante de Bolivia, como era el grupo Aymara, con el que hice giras por el Japón, Estados Unidos, Europa, porque yo ya era músico profesional. Esa etapa se cumplió y trabajamos con la música fuertemente. Hice varias grabaciones, sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Y después, lo dejé porque, sigo siendo músico, practico la música, pero para mí ya no en escenarios. Después, para dedicarme expresamente a la pintura, porque de ahí descubrí que realmente yo era un artista. Entonces agarré la pintura, entré a la Escuela de Bellas Artes, etcétera, etcétera, y me valió el arte conocer el mundo y pintar, hacer exposiciones después de la música, y paralelamente trabajar con el tema de la comunicación. Entonces hemos combinado ambas cosas, y de ahí que trabajo en las artes plásticas ya muchos años, casi toda mi vida, y hago exhibiciones no mucho en Bolivia, porque Bolivia carece de lo que se llama políticas culturales y el artista no tiene condiciones para vivir en este país. Por tanto, mi arte ha sido difundido particularmente fuera de Bolivia, en muchos países en el mundo. Recientemente, por ejemplo, la Universidad de Pittsburgh ha inaugurado una exposición permanente de mi obra, y mi obra está recorriendo el mundo, porque tengo compromisos en todas partes, y las exposiciones se realizan periódicamente, mostrando el ámbito de la cultura boliviana particularmente. La temática indígena es la que he manejado justamente, y estoy trabajando ya muchos años con esto de las artes plásticas. ¿Cuál es la técnica que privilegias, Ricardo, en la pintura?
cuando uno estudia arte, hay varias técnicas, ¿no? El óleo, la acuarela, el grabado, el dibujo, etc. Y yo me incliné por la acuarela. Yo soy acuarelista. Trabajé acá en Cochabamba particularmente. Me vine varias veces a trabajar con el maestro Gíldaro Antezana. He seguido sus pasos. He vivido en la casa de Gíldaro Antezana junto a Darío Antezana, con los cuales José Rodríguez, por ejemplo, con los cuales de muy jóvenes hemos trabajado acá en Zarco. Ahí hemos pintado con varios, en ese entonces muy jóvenes, y después hemos tomado en serio el tema de la acuarela, y yo he seguido los pasos precisamente de Gíldaro Antezana y de Ricardo Pérez Alcalá, otro destacado acuarelista boliviano. Y de mi generación, junto con los cuales hemos trabajado, es Darío Antezana, José Rodríguez, Gerardo Zurita, los cochabambinos ya destacados pintores acá en Cochabamba, a los cuales me he vinculado bastante. ¿Qué implica el ser pintor? Mira, cuando ya trabajas en el ámbito profesional, la pintura es, bueno, para muchos será hobby, ¿no? Pero para quienes estamos involucrados ya seriamente, es una profesión. Lástima que en nuestro país no se ha reconocido como tal, porque el Estado no reconoce la condición de artista, pese a que el año 1982 la UNESCO, en la Carta de la UNESCO, ha definido cuál es la condición de artista y cómo los países deben reconocer al artista como tal, en cualquier género. Y esta carta define la condición de artista y qué debe hacer un Estado para ese artista. ¿Qué quiere decir? Que debe darle condiciones de vida, debe darle posibilidades para que surja su arte, para la creatividad, y además que el Estado debe asumir el rol como tal para apoyar al artista. ¿Apoyar en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, deba tener un seguro social, deba tener el beneficio como tal, porque un artista no es cualquiera. Artista hay pocos, no son todos. Entonces son gente particular y que el Estado debe asumir. Y el año 1982 Bolivia firmó, o sea, somos signatarios de la Carta de UNESCO de la Carta de la UNESCO para definir la condición de artista. Es una lástima que nunca se haya hecho valer eso, porque los países como Ecuador, Perú, Colombia, etc., siendo que son signatarios de la Carta de la UNESCO, el artista vive en otras condiciones, porque ha generado el Estado como tal políticas culturales, políticas de difusión y de apoyo y fomento a la cultura. Nuestro país no puede hacerlo hasta el día de hoy. Entonces no se ha reconocido el tema de la Carta de la UNESCO. ¿Y a qué se deberá esta actitud del gobierno? Es que es falta de conocimiento, falta de sensibilidad, pero sobre todo falta de políticas culturales. Porque eso implica inversión, es decir, debe haber dinero para eso, ¿no? Entonces, y nosotros todavía estamos muy por debajo. Un ejemplo voy a poner en el Ecuador. El Ecuador, dentro de sus políticas culturales, para fomentar la cultura, el arte y la cultura de toda la población, en toda la población a través de sus artistas, etc., una de sus políticas culturales es que todo graduado de una universidad, sea social, sea técnica, etc., no puede graduarse de la universidad en tanto cuanto un año no haya estudiado arte. Es decir, está en la currícula en la universidad de que deba hacer ese trabajo. Por decir, estudiar, si le gusta la música, vaya a la música, si le gusta literatura, vaya a la literatura, si le gusta la pintura, etc. Todo profesional en el Ecuador está obligado. Por tanto, ese profesional que sale de la universidad en cualquier área, ese profesional lo que tiene que hacer es, luego de que se gradúa de la universidad, sale con conocimiento de cultura.
y de arte. Entonces, es sensible al arte y consume arte. Entonces, ese va a ir a un concierto, ese va a comprar arte. En Bolivia es todo lo contrario. Tú vas a un profesional que incluso tiene réditos económicos, obviamente por su oficio, y uno va y le ofrece un cuadro y le dice, regálame. No te valora en absoluto, no contribuye al arte. Entonces, el Ecuador ha avanzado mucho. Por ejemplo, otra política del Ecuador, por ejemplo, es todo emplazamiento público que exista en el Ecuador, sea restaurante, hotelería, no puede estar sus paredes con afiches de Rambo o de Coca-Cola. Está prohibido. No puede. Debe ser emplazado, dice, con obras de arte. Hasta que al restaurante más chiquitito, que no tiene estrellas, hasta el 5 estrellas allá en el Ecuador, está emplazado con pinturas, con artesanías, con esculturas, con todo lo que... ¿Eso qué significa? Fomenta el arte y da trabajo al artista, etc. Es grande el tema de la política cultural. Nuestro país, ni un municipio en Bolivia ha hecho eso, porque es fácil, ¿no? O sea, un municipio que se precie de culto, y etcétera, etcétera, y de fomentar la cultura, diga, bueno, a ver, hagamos una ley municipal para que los emplazamientos públicos coloquen arte. Y que sea una obligación. Entonces, ¿cómo fomentas arte? La gente, ¿cómo estaría imbuida de mucha cultura? Es poquísimo lo que sea. Ese es el problema para el tema de la cultura en nuestro país. Ricardo, hace rato decías que tus pinturas se exponen más en el exterior. Sí. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuáles son los condicionamientos que impiden también difundir, promocionar las pinturas producidas en el país? Este es el problema, por eso es otra falta de política, porque, por ejemplo, el artista no tiene escenarios, espacios adecuados para hacer exhibiciones acá. El Estado no cuenta. Suiza, por ejemplo, hace algunos años atrás visité Suiza, y un hospital para hacer tratamientos terapéuticos, etcétera, obligado, cualquier hospital en Suiza debe tener su galería de arte. O sea que no solamente está la sanación del cuerpo físico, sino está la sanación del ámbito espiritual del ser humano. ¿Y qué es pues el arte? Es alimento del espíritu humano, es la recreación interna, es la manifestación de lo que siente el ser humano como tal, y es representado a través de una obra de arte, sea la música, sea la literatura, sea la pintura, etc. Entonces, y eso se convierte en algo del ser humano. Eso es lo que nos falta entender a nosotros, ¿no? Entonces, por esa razón, vas a ver que en Bolivia, falto de infraestructura, por ejemplo, y el artista, si no hace, por ejemplo, el músico, si no hace música comercial, morenada, etc., no puede subsistir, no subsiste. Entonces no tiene ese respaldo. Estuve con motivo de los 500 años de resistencia cultural, al cual fui invitado por el movimiento en Europa, Escandinavia, y me sorprendió, ¿no? Cuando yo, invitado por el Svenka Institute, casi un año trabajé allá, haciendo este trabajo en colegios, escuelas, para explicar solamente de que Colón no había llegado a América, a las Indias había llegado a América, entonces había que explicar eso, y para eso fue un proyecto grande, al cual estuvo Guayasamín y muchos intelectuales en el mundo artístico, y participábamos del evento, y ahí me di cuenta cómo el artista tiene otro tipo de vida. Es decir, el Estado cómo le da esa su condición de artista. Por ejemplo, si uno va a comprar a una tienda de materiales artísticos, el 40% de rebaja tiene. Es decir, uno va y compra, que soy artista, muestra su credencial, etcétera, muy bien. ¿Cómo no sé? Es más, lo tienen registrado quién es el artista. Y al artista le dan con esa rebaja. Uno compra sus materiales, etcétera. Y las Kulturhuset se llaman las casas de la cultura, es decir, te abren los espacios para ponerte con una infraestructura adecuada para montar una obra de arte, etc.
Es decir, ahí hay un fomento, o sea, hay un entendimiento de lo que es el arte y la cultura como tal. ¿Por qué? Pues ya te decía al inicio de esta conversación, no son muchos los artistas, son lunares, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, en Cochabamba hay carcas, son uno solamente, no hay muchos carcas, ¿no? Ese es el mérito del artista, y que el país todavía no entiende, porque hay que trabajar en temas de políticas culturales. Ricardo, en tu caso, siendo pintor, ¿es posible vivir bien de las pinturas, de las obras de arte? Esa es otra buena pregunta, Constantino. Del arte no se vive. No se puede vivir porque yo alguna vez dije, yo debía haberme dedicado expresamente a pintar y a tocar la música, porque esa es mi cualidad innata. Debiera dedicarme a eso, pero no hay, pues, condiciones. ¿Por quién me va a comprar un cuadro? Montar una exhibición acá en Bolivia me significa una inversión. Ahora, no solamente está en crear la obra, en pintarla, ¿no ve? Toma su tiempo. Está en los materiales que vas a invertir en la creación de eso. Y aparte tiene que ser el montaje de la obra, es decir, ponerle marco, paspatú, etcétera, etcétera. Entonces, es bien difícil. Entonces, y después pones la exhibición y nadie te compra un cuadro, entonces no se puede. Por esas razones que nosotros los artistas desviamos nuestra actividad principal, que es el arte, para hacer otras profesiones u otros oficios, ¿no? Entonces yo siempre digo, yo debía haberme dedicado expresamente a mi arte y vivir de mi arte. Pero el Estado, como no tiene políticas culturales, entonces para vivir, por ejemplo, si el Estado dijera, todas las universidades copiando, no es malo copiar las cosas buenas, y como sucede en Ecuador, todo profesional que se gradúe de cualquier área, estudie arte, ese profesional va a salir para consumir arte. Entonces va a haber trabajo por él. Entonces el artista vive del arte. Ecuador vive del arte. Yo quisiera que vean cómo en la Feria de las Peñas, hace poquito se ha realizado las Ferias de las Peñas, que es un evento por la Fundación de Guayaquil en la parte colonial donde se fundó Guayaquil. Es una feria impresionante de arte, artesanía, música gigante, que dura 3-4 días y van de todas partes del mundo. Nosotros los bolivianos, los cochabambinos, fueron muchos a esa feria, y este año le han hecho la grande distinción a un artista boliviano, Pepe Luque, José Luque, el destacado caricaturista boliviano que se fue por el exilio, y él vivió en Ecuador muchos años y pinta la acuarela. Es un destacado pintor boliviano que descolla en Ecuador, ya está mayor él, y ahora en la Feria de las Peñas le han dado la medalla de oro por ser el mejor exponente de la cultura ecuatoriana. Él ha pintado el Ecuador colonial, o sea, es un destacado pintor. Entonces, como existe fomento allá, la gente entiende, cualquier persona va y consume arte, en cambio acá no, entonces no se puede vivir del arte, pues tenemos que emigrar los artistas para que viva nuestro arte. ¿Y cómo combinas la comunicación y el arte de la pintura? Bueno, como mi primera formación en Estados Unidos es comunicación visual, y yo manejo el tema de la pintura, entonces he combinado perfectamente esto, ¿no? Porque en comunicación visual se estudia el manejo de la imagen, el color, lenguaje de la imagen, que es la especialidad mía. Entonces manejo esas categorías, ¿no? Entonces, y lo he combinado gracias a que tengo formación en arte, ¿no? Entonces el arte me ha permitido combinar eso. Entonces en ese ámbito manejo así. Pero las exposiciones ya no son como cuando era joven, ¿no? Antes creo que cada mes hacía una exhibición, así en Oruro, en La Paz, aquí en Cochabamba, en varios lugares he expuesto cuando muy joven. Pero después ya he dejado de exponer, y digo de hacer eso porque ya los compromisos se han hecho fuera. Entonces, gracias al respaldo de un mecenas del arte que encontré en Estados Unidos, el doctor PhD Benjamin Cole, es un señor que ha descubierto mis cualidades como artista, y él se convirtió como una especie de representante de mi arte. Entonces él ha hecho difusión en todos los ámbitos del mundo,
que te quiero decir que mis obras se encuentran, por ejemplo, en el Museo de California, en el Museo de Nueva York, se encuentran en Canadá, en los museos más importantes, e incluso en la Galería Nacional de Arte de México, junto a Rufino Tamayo, tengo 2 obras ahí. Fue él que se encargó de hacer todo eso, porque es un mecenas del arte, fue un mecenas de arte, porque lamentablemente falleció hace algunos años. Entonces él ha promovido mucho, me conoció, le gustó el arte, y él ha promovido en todo el mundo exhibiciones de mi arte, ¿no? Entonces, gracias a él he llegado a Suiza, Francia, Japón, etcétera, a todas partes ha sabido colocarme. Canadá, por ejemplo, recorrí todos los lugares de Canadá, Estados Unidos, en la OEA, en muchos lugares, pero es más ese respaldo que encontré, ese mecenas, que gracias a él, también siendo un estudioso del tema boliviano, porque él vivió en Bolivia, entonces, siendo él profesor en la Universidad de Pittsburgh, falleció, y en homenaje a él se hizo este encuentro de bolivianistas en Pittsburgh, en Pensilvania, y se ha hecho en homenaje a él, se ha inaugurado la exposición permanente de mis obras en esta universidad. Han creado un espacio en el que yo pinté un retrato de él, está allá, y con unas 30 obras mías que están colgadas en esa galería permanente. Fue gracias a Benjamin Cole que se hizo este trabajo. Entonces, la combinación está ahí, y bueno, la comunicación me permite un poco vivir. Tú sabes que he sido profesor en la universidad, enseñando comunicación para vivir, porque ¿de qué voy a vivir? Del arte, un poco difícil. Bueno, ¿y qué planes de aquí para adelante? Hay bastante, sobre todo en el arte. En el arte tenemos la invitación de la Comunidad de Naciones Andinas, una exhibición que debe girar Venezuela, Colombia, Perú, Chile, etcétera, Ecuador. Una gira que debe hacer, estamos en conversaciones, ellos me han invitado. Yo solamente podré asistir a la inauguración de Lima, porque hacer toda la gira me es imposible. Tengo invitaciones en Nueva York. Normalmente todos los años expongo allá en una exhibición, una colectiva de varios artistas norteamericanos, al cual yo estoy inscrito. Tengo en Alemania tengo invitaciones, tengo muchos. La OEA está pendiente de otra exhibición también. Ecuador, ahora nuevamente para la Casa de la Cultura está programada otra exhibición. Entonces estoy haciendo una agenda para volver a sacar las obras nuevamente, porque no para de girar la obra en ese ámbito. Y la comunicación, tú sabes que en Oruro produzco un programa periodístico, se llama Perfiles. Este programa ya tiene 4 años, es de corte político y de desarrollo, también de apoyo a la cultura. Entonces se difunde en Radio Fides Oruro, y entonces seguimos trabajando en la comunicación y algunos proyectos para sacar en la televisión el programa. Pero nuestra actividad está muy, muy centrada particularmente en la pintura, para producir y seguir enviando las obras fuera del país. Ricardo, quiero agradecerte por esta grata conversación que hemos tenido y pedirte tu despedida del programa Memorias que Perduran. Muchas gracias, y quiero agradecerte mucho porque hemos pensado siempre de ya hacer conocer lo que hemos hecho fuera del país, con la cultura, con nuestro arte en representación de Bolivia. Hemos estado mucho en bienales, la Bienal de Miami, la Bienal de Florencia, la Exposición Iberoamericana de Madrid. Entonces, varios eventos mundiales a los cuales hemos asistido, y eso es importante, que la sociedad boliviana conozca de lo que hace su artista silenciosamente, como aporta al desarrollo de la cultura. Agradecerte infinitamente por esta posibilidad, y seguros vamos a estar con otras cosas para contar a Bolivia de lo que hacemos en el ámbito de la cultura. Gracias, Ricardo, ha sido un gusto. Amigos del programa Memorias que Perduran, hemos tenido una grata conversación con Ricardo Rocha Guzmán. Nos hemos enterado además que había sido músico,
y músico de buena talla, además de comunicador social y artista, pintor que retrata temas indígenas y que sus productos normalmente se exponen no tanto en el país, sino en el exterior. Debido a la falta de políticas culturales desde la perspectiva gubernamental que condicionan también el trabajo y la vida de un artista. Amigos, estaremos con ustedes en el siguiente programa. Ha sido un gusto.